Hay una sensación muy concreta que seguro que mucha gente ha sentido, que es la de no estar del todo bien. No es una enfermedad, no tienes fiebre, pero te levantas con ansiedad, con un cansancio que no se va, Aunque duermas, aunque duermas 10 horas, y con una irritabilidad que te sorprende hasta a ti. Y vas al médico, te haces todos los análisis del mundo, y la respuesta es siempre la misma. Todo está perfecto. claro. Y la conclusión, por descarte, es el estrés, el ritmo de vida. Pero, ¿y si esa no fuera toda la historia? ¿Y si hubiera algo más? Exacto. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de una etapa vital que a menudo se vive en la sombra, la perimenopausia. Y lo vamos a hacer a partir de un artículo muy revelador de la publicación Alto Astral, que se basa en la experiencia de la ginecóloga Ana María Pasos, que es una especialista en la salud de la mujer a partir de los 40. Eso es, nuestro objetivo es, bueno, es conectar unos puntos que casi nunca se unen para entender qué es esto, por qué es un fantasma para la medicina convencional y, sobre todo, qué se puede hacer. Es que ese es el núcleo de la cuestión. No es un tema menor, porque como se desprende de la información que manejamos, el reconocimiento temprano es la diferencia. La diferencia entre pasar años sintiéndote mal sin saber por qué, o tomar las riendas y mantener tu calidad de vida. Totalmente. La conversación de hoy va de eso, de ponerle nombre a ese no sé qué me pasa. Pues empecemos por el dato que para mí lo cambia todo. Lo primero que aclara el texto es que perimenopausia no es menopausia. No es lo mismo, ¿no? La menopausia es, digamos, el destino, un día concreto en el calendario, un año después de tu última regla. La perimenopausia es el viaje, y aquí viene lo increíble. ¿Cuánto dura ese viaje? Aquí es donde la mayoría de la gente se queda de piedra. Se tiende a pensar que son un par de años antes y ya está. Pero la realidad, y esto lo subraya el artículo, es que esta transición puede empezar entre 8 y 14 años antes de la última menstruación. Espera, vamos a pararnos aquí un segundo. 8 a 14 años. Años, sí, sí. Eso es una locura. Significa que una mujer de, no sé, 38 o 40 años, en la cima de su carrera, con hijos pequeños quizás, puede estar ya metida de lleno en esto. Y no tener ni la más remota idea. Claro. Y se le está culpando de todo al estrés cuando la biología está empezando a cambiar las reglas del juego. Exactamente. Y esa es la razón por la que es tan invisible. Para entenderlo mejor, en el texto se habla de dos grandes fases, una perimenopausia inicial. Ajá. Donde lo más desconcertante es que tus ciclos menstruales suelen seguir siendo regulares. Y luego una tardía, que es cuando ya aparecen las irregularidades que todo el mundo asocia con el proceso. Ciclos más largos, más cortos, hasta que desaparecen. Claro, y ahí está la trampa. Si tu regla sigue viniendo puntualmente, ¿quién va a pensar en una causa hormonal? Nadie. Vas al médico con ansiedad y cansancio, te hacen una analítica hormonal y como estás en esa fase inicial, los niveles fluctúan, pero dentro de lo que se considera normal. Ese es el gran problema. La doctora Pasos lo resume de forma muy clara. En la perimenopausia inicial, los exámenes suelen salir normales. Y eso crea un círculo vicioso terrible. Terrible. El médico ve análisis normales y una regla regular, así que descarta la causa hormonal. La paciente se siente invalidada, empieza a pensar, a lo mejor me lo estoy inventando, o simplemente no aguanto el estrés como antes. Exacto. Y se pierde un tiempo valiosísimo. Y se empieza a buscar en los sitios equivocados, lo que nos lleva directamente a la lista de síntomas. Si no son los sofocos, que es el gran cliché, ¿de qué señales estamos hablando? Pues estamos hablando de un mosaico de sensaciones que por separado parecen otra cosa. La ansiedad y la irritabilidad de las que hablabas al principio, Sí, el insomnio o peor aún, dormir 8 horas y levantarte como si no hubieras descansado. eso es. El sueño no reparador. Un cansancio persistente que no se justifica con tu actividad. Cambios de humor bruscos. Y dos muy importantes que se citan. Una disminución de la libido y una intensificación del síndrome premenstrual. Ah, eso es interesante. De repente, los días antes de la regla se convierten en un infierno emocional y físico que antes a lo mejor no tenías o era mucho más leve. Es que escucho esa lista y pienso, enhorabuena, acabas de describir mi martes promedio. Y creo que ahí está el genio de lo que se plantea en el artículo. La idea de que quizás ese malestar que hemos normalizado como el coste de la vida moderna, tiene en realidad una raíz hormonal muy concreta.
Totalmente. Y la consecuencia de no verlo así es el tratamiento equivocado. Se atacan los síntomas de forma aislada. Claro. Para la ansiedad, un ansiolítico. Para el insomnio, una pastilla para dormir. Para los cambios de humor, quizás terapia. Y ninguna de esas cosas está mal. Pero es como poner cubos para recoger el agua de una gotera sin subir al tejado a arreglar la teja rota. Qué buena analogía. No se está yendo a la causa. La propia fuente lo describe como la mujer pierde tiempo y acaba tratando apenas los síntomas. Y mientras, la frustración crece porque esas soluciones parciales no acaban de funcionar. Y la sensación de ir a medio gas, de no ser tú misma, persiste. Y ese impacto, claro, no se queda en casa. Desde luego que no. Cuando juntas varios de esos síntomas, como el cansancio, la falta de sueño reparador y la dificultad para concentrarse, entramos en un territorio que tiene un impacto directo en la vida profesional. El artículo utiliza un término muy gráfico: nébula mental, la niebla mental. Sí, me parece fundamental hablar de esto. No es estar un poco despistado. ¿Cómo se describe exactamente esa niebla mental? Pues se describe como una dificultad real y tangible para hacer tareas que antes salían solas. Es esa sensación de tener la palabra en la punta de la lengua y que no salga. Sí. De leer el mismo párrafo 3 veces. De que te cueste un esfuerzo enorme planificar algo que antes hacías de forma automática. No es pereza, es un desafío cognitivo real. Y tiene una base biológica. Claro, las fluctuaciones hormonales, sobre todo del estrógeno, afectan a los neurotransmisores. Tu cerebro literalmente no funciona igual. Puedo imaginarme el efecto devastador en la autoconfianza, sobre todo en mujeres en puestos de responsabilidad o que son emprendedoras. Eres una profesional competente y de repente sientes que tu principal herramienta, tu cerebro, te está fallando. Claro. Es fácil empezar a dudar de tus propias capacidades, a pensar que estás perdiendo facultades. Y eso es lo más peligroso, porque la persona lo interioriza como un fallo personal, no como un síntoma fisiológico. Piensa, ya no valgo para esto, cuando en realidad está lidiando con un proceso biológico que tiene nombre y, lo más importante, tiene solución. Vale, esto nos lleva inevitablemente a la siguiente pregunta. Si todo es tan confuso, si las analíticas no ayudan al principio, ¿cómo se sale de este laberinto? Se menciona en el texto que el diagnóstico es clínico. Suena bien, pero ¿qué significa eso en la práctica? Significa que el diagnóstico no está en un número, sino en una conversación. Ajá. Un diagnóstico clínico se basa en la escucha activa del especialista, en que un médico se siente, te mira a los ojos y escucha el patrón completo. Que cuando le digas estoy irritable, duermo mal y me cuesta concentrarme, no vea 3 problemas aislados. Sino que vea la foto entera. Eso es, que sepa atar los cabos y reconocer el patrón hormonal subyacente. La experiencia del profesional aquí lo es todo. Entiendo. O sea que los análisis de sangre sirven para descartar otras cosas, como problemas de tiroides, por ejemplo, pero la pieza clave del puzzle es la interpretación del conjunto de síntomas. Exacto. Eso suena genial en teoría, pero también suena increíblemente subjetivo. ¿Qué pasa si tu médico no es de los que atan cabos? ¿Hay alguna forma de guiar ese proceso? Esa es la pregunta del millón, y es una dimensión que el texto no explora a fondo, pero es crucial. Yo diría que la clave es la información. Ir a la consulta con un diario de síntomas, por ejemplo. Ah, buena idea. Anotar no solo cuándo te viene la regla, sino cómo te sientes la semana de antes, cómo duermes, tus niveles de energía, tu estado de ánimo. Presentar ese patrón de datos puede ayudar a un médico a ver el cuadro completo en lugar de síntomas sueltos. Es pasar de me siento mal a estos son mis datos y se repiten en ciclos. Justo. Es mucho más objetivo. Eso es un consejo muy práctico. Bien, supongamos que se llega al diagnóstico. Se le pone nombre al fantasma. ¿Y ahora qué? ¿Estamos condenadas a aguantar hasta que pase? Afortunadamente parece que no. El artículo habla de 2 grandes vías de actuación. La primera, el estilo de vida. Sí, y aunque puedan sonar a las recomendaciones de siempre, aquí tienen un objetivo muy específico: ayudar al cuerpo a gestionar mejor ese caos hormonal. Se habla de una alimentación con un claro perfil antiinflamatorio, que parece ser clave. Entiendo, aunque sea difícil. También se mencionan suplementos específicos. El texto cita las vitaminas del complejo B, la vitamina D, el omega 3, la coenzima Q10, incluso la creatina. Pero se insiste mucho en que esto no es un hazlo tú misma, ¿verdad? Absolutamente. La advertencia es clara. Siempre con orientación médica. La suplementación debe ser personalizada. Lo que es bueno para una persona puede no serlo para otra.
pero es importante que se plantee como una herramienta más, como parte de un plan integral. Y luego está la segunda gran vía, la que va a la raíz del problema, los tratamientos hormonales. Un tema que, bueno, que todavía tiene mucho estigma y desinformación a su alrededor. Pero parece que las cosas han cambiado mucho. Muchísimo. El artículo habla del uso de hormonas bioidénticas. Es un término que puede sonar raro, pero simplemente significa que su estructura molecular es idéntica a la que produce el ovario. ¿Vale? Esto permite tratamientos mucho más personalizados y seguros. Se puede reponer el estradiol, que es clave para el cerebro, los huesos y el corazón, la progesterona, fundamental para el sueño y la calma, y en algunos casos, cuando es necesario, también la testosterona. Que influye en la energía, la claridad mental y la libido, según leo. Eso es. Y uno de los avances más importantes, según parece, no está solo en el qué, sino en el cómo. La forma de administración ha cambiado las reglas del juego. Sin duda. La vía transdérmica, a través de la piel, con geles o parches, ha sido una revolución. ¿Por qué? Porque al absorberse directamente en el torrente sanguíneo, evita pasar primero por el hígado. Claro, el famoso primer paso hepático. Exacto, y esto reduce drásticamente algunos de los riesgos que se asociaban antiguamente a la terapia oral, como el de la trombosis. Gracias a esto, muchas mujeres que antes no eran candidatas a la terapia hormonal, ahora sí pueden beneficiarse de ella de forma segura. Entonces, el panorama es mucho más esperanzador de lo que se suele pensar. No se trata de una solución única para todas, sino de un abanico de opciones que van desde ajustar la alimentación hasta terapias hormonales modernas, seguras y a medida. Exacto. El mensaje de fondo no es de resignación, sino de acción, de que hay herramientas para navegar esta transición sintiéndote bien. Si tuviéramos que destilar una única idea de todo esto, yo creo que sería la del poder de nombrar las cosas. De entender que esa ansiedad, ese insomnio y esa niebla mental no son un fracaso personal. No lo son. Puede empezar mucho antes de lo que nos han contado, incluso cuando todo parece estar bien. Totalmente. Identificar la perimenopausia no es solo poner una etiqueta. Es abrir la puerta a un manejo adecuado que te permite seguir siendo tú. Es entender que no tienes que aguantar durante años. Es una etapa más de la vida que con la información y el apoyo correctos se puede gestionar para preservar la salud y el bienestar. Y todo esto me lleva a una reflexión final, una pregunta que se queda flotando después de analizar esta información. Todo lo que hemos hablado se centra en la gestión clínica, en el diagnóstico, el tratamiento. Pero, ¿cómo cambiaría la experiencia de esta etapa si, más allá de la consulta del médico, hubiera una mayor comprensión y una conversación más abierta a nivel social? Es una pregunta fundamental. Pensemos en el entorno laboral, por ejemplo. Si esa niebla mental de la que hemos hablado se entendiera también como se entiende una baja por una gripe o una lesión deportiva, ¿qué cambiaría? Cambiaría todo. Podríamos hablar abiertamente de la necesidad de un día más flexible, de ajustar temporalmente las tareas, de crear una cultura donde un bajón de productividad no se vea como una falta de competencia, sino como parte de un proceso fisiológico que afecta a la mitad de la población. Es algo sobre lo que, sin duda, vale la pena pensar.